Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa piloto Índice Negro, un programa en donde vamos a tratar muchos temas, pero antes que nada, venga la intro. Bueno, esa ha sido nuestra primera intro. ¿Qué te ha parecido, Roger? Esta es una noche muy importante con un programa piloto muy interesante y del cual me da mucho gusto compartir los micrófonos contigo. Buenas noches. El gusto es mío, mi querido David. Excelente noche. Me encanta este intro que nos acabas de presentar. Muy acorde a lo que vamos a tratar y como tú bien lo dijiste, va a ser un programa muy interesante con unos temas muy interesantes para todos aquellos que les gusta, pues echar a volar su imaginación y sobre todo pasarse un buen rato, ¿no? ¿Por qué no charlando de lo más interesante y de lo más bonito que es los temas que vamos a tocar? Justamente la temática como tal, lo mencionábamos hace algún momento, hace algunos días, cuando se gestaba esta idea, era platicar y desarrollar lo macabro, ¿no? Todas aquellas cosas que están ocultas, lo paranormal, el terror, el ocultismo, cualquier tipo de cosas que en algún momento nos causan una animadversión, pero que al mismo tiempo nos causan una emoción de poder comprenderlas y poder intentar deshilachar este tema tan interesante. Nos gusta mucho esta parte, al menos en mi persona, ya soy un fan de las películas de terror, de la literatura fantástica. Así Rogelio también tiene sus puntos ahí interesantes con los cuales nos va a comentar más adelante. Y pues bueno, la finalidad de Índice Oscuro es encontrar dentro de todo el mundo ese tipo de temas y temáticas que a lo mejor no entendemos y que aquí, solo en este espacio, vamos a poder delimitar y poder compartir con todos ustedes con mucho gusto. Pues yo soy David Wong, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y parte de este proyecto pues es intentar interesar en estos temas, obviamente desde un enfoque un poco más objetivo, intentando desarrollarlo, pero obviamente también con la parte amena, con la parte de la charla, Rogelio. Claro que sí, todo lo que nos quita el sueño en las noches nos invita a pensar, ¿no? Nos invita a explorar en este mundo sobre las cosas que no comprendemos y que cada uno puede dar sus opiniones acerca de ello y eso es muy válido, ¿no? Cómo vivimos cada uno de nosotros estas experiencias, cómo es que las culturas o los países o las regiones de este mundo viven estos mismos temas y es como tú bien lo dijiste, un índice de las cosas más oscuras que podamos encontrar, más amenas, como también lo dices, porque es como una plática con los amigos, es una plática que tienes con la familia, es una plática en la que todos, como cuando se reunían con el abuelo, estábamos todos con el abuelo e íbamos a escuchar esa historia de cuando él luchó contra fuerzas desconocidas, ya sea de cualquier índice, extraterrestres o subterráneas, pero estábamos todos expectantes con eso y nosotros lo transmitíamos después como una bonita experiencia para seguir pues colmando de estos temas, ¿no? Estos temas tan interesantes. Yo contigo me siento muy contento de tocar estos temas e invitamos a todos los que tengan este tipo de afición que se interesen. Hay muchas lecturas, hay muchos autores, no nada más es qué se ocurrió, qué se me vino a la cabeza, no, hay mucho sustento detrás de esto porque es algo que ha perseguido a la humanidad o que nos ha hecho soñar, pensar, discernir. Y es muy interesante porque podemos encontrar un cúmulo de conocimientos y un cúmulo también de material que nos puede servir para muchas otras asignaturas o muchas otras situaciones de nuestra vida. Así que Recordemos, sin más, Rogelio, perdón, recordemos rápidamente, discúlpame la intervención, pero es sí, no hay problema. emocionante esta parte porque recordemos que estos temas, a pesar de su naturaleza poco práctica desde algunos aspectos, nos tienen como en un vínculo de muchas personas que de alguna u otra forma compartimos a veces estos miedos, estas ansias, estas acciones paranormales que nos asustan, que nos llenan de esa sensación, ¿no? Entonces, a continuación vamos a empezar algunas disertaciones, vamos a empezar en este primer programa con unas ligeras definiciones a modo de que las personas en el futuro podamos entender de qué estamos platicando y obviamente tener esas referencias pues más claras, ¿no? Tener referencias claras y poder obviamente devanar todas estos temas del índice oscuro.
Pues Rogelio, aquí el espacio es tuyo, pues lo que quieras desarrollar en este momento, pues los micrófonos están a tu disposición. Me parece perfecto, muchísimas gracias. Vamos a empezar con lo más básico y lo que puede sonar lo más interesante. ¿Qué es el terror? ¿Qué es el horror? ¿Qué es eso que nosotros llamamos terror? ¿Qué es eso que nosotros llamamos horror? Pues vamos a tratar de tocar esos temas y vamos a ver que no es lo mismo, aunque parece cosas exactamente iguales o tendemos a usarlas de maneras muy iguales, muy parecidas. No es así. Hay tiene sus variaciones, hay sus diferencias y eso lo vuelve aún más intrigante, aún lo vuelve aún más extravagante y esotérico. Vamos a ver algunas situaciones, por ejemplo, ¿qué es el terror? El terror, pues es el miedo anticipado, es la sensación de inquietud, esa tensión psicológica que llega a nosotros y se nos clava de algo que ni siquiera podemos percibir, que ni siquiera existe, que ni siquiera podemos ver. Esa parte llamamos terror, algo que está ahí, que nos está invitando a que nuestro cuerpo se reaccione, tiemble, sude, entre en un estado que muy probablemente es una herencia de nuestros antepasados, esa sensación de adrenalina que poco a poco nos llega. Hay grandes maestros del terror también, muchos maestros del terror, que hacen de esto un arte, que hacen de esto, de esta sensación, de estos sentimientos, de generarlos también, además, no nada más naturales, sino también generarlos. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, quien en relatos muy precisos como El corazón del ator, nos explicaba, nos transmitía ese terror, ese miedo, esa, esa sensación que sientes de anticipación, que se te sale el corazón, que lo, que lo sientes como fluye a través de ti. Eso, Alan Poe nos podía meter en esa piel de terror. También las películas, sin duda alguna, las películas han sido pieza fundamental para fomentar estas sensaciones. Por ejemplo, la película de Los Otros del 2001, esa película donde una madre con sus pequeñines están en una casa, la podrán revisar, es muy famosa. Nos narra cómo es el terror, porque no sabemos qué está pasando. No sabemos qué pasa con estos tres personajes, no sabemos qué les sucede, si son perseguidas por entidades desconocidas, si son perseguidos por entidades galácticas, no lo sabemos, o simplemente son perseguidas por su mente, esa terrible mente que para muchos juega pues de muchas formas. Esa película también refleja claramente lo que es el terror en específico, para diferenciarlo del horror. Existe una teoría sobre el terror, incluso de un autor que vamos a citar en este momento, es Edmund Burke, del siglo XVIII, una persona que pues creó ese vínculo, que nos explicó que el terror es un vínculo, una experiencia intensa, es un vínculo que nosotros tenemos con nosotros mismos, es una experiencia intensa completamente y que a veces o la mayor parte del tiempo desemboca en algo repugnante, en algo peligroso, en algo que no podemos anticipar y es lo que hace más dulce el terror, mi querido Wong. Te lo dejo Excelente, en el sí, aire. definitivamente la literatura, las artes son las vasijas en donde ha caído toda esta mezcolanza de lo que podría ser el terror, el miedo, el horror. Son cuestiones al final muy humanas, ¿no? Hay una cierta disertación que en su momento yo intentaré explicar, tiene mucho que ver con esta parte que mencionas, ¿no? Es un acompañante primigenio de la humanidad. El miedo es un sentimiento que ha estado ahí desde el principio y que obviamente nos ha acompañado hasta estas instancias, ¿no? Como tal, hablábamos acerca de la diferencia luego entre el miedo animal y el miedo de los seres humanos. El miedo de los animales, por ejemplo, es algo, como lo mencionabas, algo inmediato, un peligro que ya está ahí, un depredador, algo que los acosa. Entonces nosotros reaccionamos de forma similar. Sin embargo, en los seres humanos este miedo tiende a ser más profundo y se genera y se ramifica en cosas que trascienden las épocas, las culturas y los tiempos.
Entonces, Claro. básicamente por ahí va esta parte tan interesante de definir también el miedo. Desde mi punto de vista es la parte principal de donde se desarrolla este sentimiento que nos ha ahogado, por decirlo de alguna manera, y que de alguna forma es como el filo de una espada de doble filo, ¿no? Porque recordemos que el miedo, al menos en términos psicológicos, también puede ser un aliciente para superar situaciones complejas, ¿de acuerdo? O sea, el enfrentar ciertos miedos, el enfrentar ciertas situaciones de horror, de espanto, nos ayudan a fortalecernos como personas, como individuos. Sin embargo, también tenemos que ser muy claros. Cuando estos miedos sobrepasan las limitantes psíquicas y limitantes mentales, pueden llegar a doblegar al espíritu y la mente más poderosa, Rogelio. Sin duda alguna tenemos una mezcla, es parte de nuestras emociones, estamos fundidos en este sentimiento, por eso nos atrae tanto, por eso nos gusta, por eso nos causa esta fascinación a pesar de las experiencias poco gratas que puede ser, porque al final de cuentas, como tú lo has dicho, hay una diferenciación entre el miedo animal y un miedo más complejo, entonces un terror más complejo, ¿no? Que es lo que le da miedo y lo que nos aprieta ese corazón, ¿no? Sin embargo, también lo podemos encontrar en nuestra cotidianidad y eso es algo fascinante, ¿no? Porque después de un momento así, de una emoción así, viene una sensación después que es una sensación de adrenalina completa y en la cual nosotros abrimos una nueva fase de nuestra mente, nos abrimos hacia una nueva experiencia y por lo tanto somos más receptivos hacia muchos temas, hacia muchas situaciones como esta. Me gustaría también de hacerte una pregunta en este momento. Claro. ¿Tienes miedo? ¿Sientes terror en este momento? ¿Sientes terror? Tal vez la palabra no sea terror, pero sí miedo de que algo salga mal. Estamos haciendo un piloto, entonces estas partes siempre es siempre interesante salen cómo mal. se traspolan, Claro. se trasladan a momentos cotidianos como estos, en donde, mira, estoy sudando. Claro, claro. Entonces, Eso es una cuestión real porque lo notas en los sentidos, ¿no? Lamentablemente, o para bien o para mal, el miedo es una sensación que se apodera de todos tus sentidos. Entonces, hay una frase muy interesante en un podcast policíaco que decía que mientras la felicidad se escucha, la muerte y el miedo se huelen. Entonces, sí, sin esa duda. frase en particular es muy... Sí, es ametrallante en la mente porque... Sí. ¡Ay, qué tétrico!, ¿no? Qué horroroso. Y qué crudo, sin duda. Pero sí, así es una emoción así, cruda, así, vívida, así, sin tanto rodeo, sin tanto que darle, ¿no? Claro. Si me permites, tengo a la mano aquí una pequeña disertación, me cachas con el guión, pero creo que es importante desarrollarlo, ¿no? A partir de unas lecturas que se pudieron hacer, si me permites voy a hacer una lectura Adelante, corta. adelante, te escuchamos. Entonces, te escuchamos. Rápidamente, dice, el miedo es seguramente inseparable de la experiencia de lo desconocido y por lo tanto de la necesidad de conocer, generando tras los rostros y las sombras que vemos a nuestro alrededor un vínculo indisoluble que se adquiere entre los seres humanos, adquiere dimensiones y matices mucho más amplios, intensos y dramáticos que los del simple miedo animal, porque los miedos humanos echan fuertes raíces en la memoria, se expanden y ramifican a ritmos exuberantes. Entonces es lo que mencionábamos, ¿no? Realmente como tal y desde esta perspectiva, a mí me parece que es una tríada extraña la que condenaría esta idea general, ¿no? El miedo como el iniciador, como la materia prima de todo lo que tenemos, porque es la reacción química que tenemos ante un suceso, el terror, que como tal sería la parte cuando sucede el evento, cuando ya estamos teniendo esa reacción de huir o atacar, y el horror que viene posteriormente a, obviamente, la visión de algo grotesco, algo que simplemente nos causa una impresión muy fuerte, que a veces no está ligada con el terror realmente o con el miedo, sí puede generar algunas situaciones de disgusto o animadversión,
pero sin embargo son cosas que están ligadas una a otra como una pequeña escalera, ¿no? Continúo, dice, el miedo categorizado de forma científica es el conjunto de reacciones químicas que acompañan al cuerpo previo a una situación estresante, de peligro o acoso inminente. Ha acompañado a la humanidad desde de las lejanas eras donde, apiñados alrededor de fogatas, vigilábamos las penumbras en las largas noches del mundo. Como comentábamos al principio, es algo que ha estado en nosotros. Sin duda. Hace rato platicaba con mi mamá y con mi abuela y me decían, es que los seres humanos somos seres de luz, y yo me quedé, ¿es cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Literalmente, o sea, si te pones a pensar, los seres humanos no están diseñados para vivir en condiciones de oscuridad, para empezar por hablando de condiciones físicas, ¿sí? Entonces es Sí, natural claro. que siempre nuestra contra sean las partes que no conocemos, las que están ocultas, ¿sí? Entonces Sí, esa parte sí, siempre claro. nos causa esa ansiedad y se traduce en diferentes aspectos, tanto en los aspectos físicos como en los mentales, como en los sociales, y que obviamente vamos devanando de a poco, ¿no? Son circunstancias muy, muy, muy interesantes. Y pues bueno, continúo. Dice, estas sensaciones a menudo las percibimos a temprana edad como heredadas en nuestro código genético y activadas conforme la conciencia se desarrolla en nosotros. ¿Quién se puede olvidar de la zozobra al caminar en soledad, la inquietud del silencio o el Claro. escalofrío de la oscuridad? Espectros Sin que duda, nublan los sin duda. sentidos y que pueden llegar a doblegar la mente y el alma. Son tres cosas que a mí me parecieron muy interesantes, porque es No, cierto, cuando caminas impresionantes. solo por primera vez, te ha pasado, de seguro. Caminar de noche Ah, por un callejón, por una calle, vaya, qué es una sensación, ¿no? sensación, sí, 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 totalmente. La oscuridad, lo mencionábamos, es el antagonista de la humanidad por autonomacia. Muchos textos incluso hablan de cómo realmente la oscuridad, al aprisionarse del plano en el Claro. que no existimos, simplemente no se puede. Entonces existen héroes que han llegado y dado luz a la humanidad para combatir esta oscuridad, ¿no? Estos seres, estas concepciones que tenemos de lo destructivo, de lo nocivo, de lo que no es natural. Perseo en su momento lo hizo, nos bajó el fuego. En las literaturas nacionales existe la leyenda de Tlacuache, no sé si la conozcas. El Tlacuache subió con los dioses, vio que no Sí, sí, querían sí. darle el fuego, agarró su cola, se Claro. prendió la cola y regresó y les dio el fuego a los humanos, y por eso el Tlacuache tiene la cola pelada. Aún así, Sí, es un sí. ser nocturno que nos causa animadversión, que nos causa horror, aunque en Sin teoría fundamento. debería ser muy apreciado. Sí, sí, Entonces, sí. son partes, ¿no? Perdón, que sí son interesantes recurrir porque nos llenan y nos nutren, y obviamente a nosotros los estudiosos lo que nos gusta, esta parte de lo paranormal, de lo oscuro, siempre va a ser algo muy interesante de recurrir. Pero coméntame, por favor, Roque. Sin duda, sin duda, me quedo con tus puntualizaciones muy ciertas. Hasta qué grado nos llegan a influir en nuestra vida, ¿no? ¿Hasta qué grado llegamos a sentir que eso está influyendo completamente en nuestra vida? Algunos piensan que son situaciones aisladas, pero no. Llegan a modificar o cambiar la forma en que nos comportamos, ¿no? Que la forma en que nos comportamos con nuestro entorno y con las personas que están junto de nosotros, con las que compartimos experiencias o las mismas vivencias personales que tenemos. Tocaste el tema muy interesante del horror, que es nuestra pregunta, que es nuestro tema también que estamos tratando. Terror y horror. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué hay? Tú lo dijiste perfectamente, la repulsión. No necesariamente tendrá que estar ligada al terror, pero son primas hermanas que vienen casi en combo, ¿no? Cajita feliz. Entonces, ese tema es muy interesante. ¿Cómo diferenciarlo? Si algo me causa repulsión, no es grotesco, es horror, claro que sí, y hasta en la literatura y en la forma de escribir o ver películas se reflejan esta diferencia para nuestros amigos que les encanta el cine, que les encanta la literatura. Hay literaturas muy específicas o películas muy específicas. Yo quiero citarte aquí al rey por excelencia para muchos también, claro, de el horror, en este lado el horror cósmico, ¿no?
el horror cósmico de H.P. Lovecraft, que es claro, el maestro. Un escritor muy, muy reconocido sobre este tipo de horror, y nos presenta precisamente a aquellos que han tenido la oportunidad de leer alguna de sus obras, algunos de sus cuentos, y si no lo han hecho, pues vale mucho la pena por este tipo de situaciones, por ese tipo de conceptos que podemos aprender sobre el horror, algo repulsivo. Él habla mucho sobre criaturas venidas o entidades venidas de planos del universo mayores que son plenamente desagradables al ojo humano, y nos hace siempre esa referencia, que son apenas concebibles por los repulsivos que pueden llegar a ser, por los repulsivos que pueden llegar a ser sus comportamientos o sus pensamientos o sus acciones también sobre los seres humanos. Entonces, él es un claro ejemplo de cómo puedo concebir el horror y cómo diferenciarlo del terror, para hacer esa diferenciación muy, 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 pues muy marcada también que tienen. Nos vamos con la finta, pero tienen su marcaje. Pongo el otro ejemplo, quien es considerado también pues el amo del terror, el rey del terror, Stephen King, ¿no? Y sus historias, aunque influenciadas por Lovecraft y por Alan Poe, marcan un claro camino hacia el terror, hacia esa parte que nosotros habíamos comentado hace un principio. Y en algunas partes del cine también las podemos ver, como en La Cosa de 1982, esa película de pues el célebre John Carpenter, que pues también es una forma de vida pues extraña, una cosa que nos causa repulsión totalmente al verla en la pantalla, ¿no? Es algo que nosotros lo vemos y automáticamente causa ese horror que se da, ¿no? Que tú dices está grotesco, está muy feo, ¿no? El horror trabaja con los monstruos impuros, ¿eh? El horror son los monstruos impuros para Noel Carroll. Para este filósofo, el horror trabaja con puras entidades o monstruos o personajes impuros, que no son dignos, que son cosas más allá de lo que nosotros naturalmente podemos entender y podemos tolerar también. Por eso es que causa esa repulsión, por eso es que causa esa sensación, como nosotros decimos vulgarmente, se me retorcieron las tripitas, ¿no? Las tripas, se me retorció el estómago, ¿no? Entonces, por eso nos causan, como decían también, ñañaras los hermanos Lelos, ¿no? Claro. Yo te invito a esta reflexión, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que puedes decirnos acerca de esto? ¿Tienes miedo? Podemos... Ajá. ¿Te escucho? Adelante, te escucho. Ok, sí, perdón. Sí, en efecto, la reflexión siempre es interesante para que las gentes podamos entender este tipo de situaciones, ¿no? El horror como tal, como bien lo apuntábamos hace rato, a veces no tiene que ver muchas veces con cuestiones del miedo, a veces son repulsivas y usualmente asociadas a cosas que no entendemos o que están fuera de nuestra imaginación. Y ahí es donde entra justamente todo lo que acabas de comentar, los fantasmas, seres sobrenaturales, aliens, dioses primigenios, que son temas que como están fuera del alcance físico de nuestro mundo de entendimiento, obviamente siempre nos va a generar un malestar, una animadversión de pensar que existen seres inconmensurables allá afuera que realmente no nos tienen más que por miles pulgas, ¿no? Esa parte de sentir lo pequeño del ser humano ante estas concepciones intergalácticas, pues sí, es una parte muy interesante. El horror siempre va a ser una de las partes quizá un poco más sutiles porque tiene matices más amplios, pero que tiene que ver básicamente con cuestiones que están fuera de nuestro plano físico, de nuestro entendimiento físico. El terror como tal, vamos a llamarlo, que es de estas cosas que sí entendemos, sangre, tripas, cortadas, como las películas del género slash, ¿no? Tú recordarás La Masacre en Texas, ¿no? Realmente sí, claro. Ver a un brazo cercenado siempre va a ser muy impactante, muy terrorífico. Entonces, quizá por ahí es donde va la cosa para la diferenciación y que pues simplemente es negable, ¿no? Es parte de nuestra humanidad y que va ligada. Como comentaba yo al principio de la disertación, que es nuestra necesidad de conocer lo que no vemos, lo que no entendemos. Y es esa ansiedad
lo que se transforma en el miedo de tener de las cosas, ¿no? Claro. Entonces, en este espacio vamos a intentar desarrollar todos este tipo de temas que nos van a ayudar a discernirlos y que por obvio son interesantes para todos, ¿no? Desde el folclore de otros países, porque es totalmente reconocible que hay monstruos en cualquier parte, y lo interesante aquí es que compartan tantas similitudes a veces, díganse los vampiros, los brucolacos, zombies no muertos, babalaos, todo ese tipo de cuestiones que a lo mejor no entendemos, ¿no? Quizá a lo mejor estamos siendo muy generales ahora, pero denos chance con el tiempo de ir analizando las ideas para dar, pues vamos, ejemplos más concretos y pues que sea una charla amena, ¿no? Hasta aquí es una parte muy interesante, tengo que apuntar, y entramos, Rogelio, a la parte de recomendaciones. Ya nos dijiste varias películas, varios libros muy buenos, pero sí, creo que es el momento de poder hacer también una invitación a lecturas que podamos tener. Yo en este caso tengo por aquí particularmente Antropologías del Miedo. Es un estudio que se hace justamente referente a de dónde vienen estas concepciones, por qué nos atraen tantos, y obviamente es un taller en donde analizan diferentes aspectos como el vampirismo y otro tipo de fenómenos paranormales que se dan en las culturas de España y obviamente de Latinoamérica, que paradójicamente comparten mucho y tiene que ver con aspectos culturales realmente. Entonces, pues para ojearlo está bastante bueno, es muy interesante porque nos da, por ejemplo, las aristas, ¿no? De dónde vienen este tipo de tensiones o de terrores comunitarios que tenemos, ¿no? Tú mencionabas algunas películas, la de La Cosa, Thing, La Cosa del Otro Mundo, no sé, claro. esa película me gusta mucho en particular por la premisa, ¿no? Es un ser que puede tomar la apariencia de quien sea. Entonces, claro. Vamos a hacer una prueba al final del programa, no vaya a ser que estemos hablando con entidades primigenias de uno del otro. Sí. Pero sí, no sé que vaya a abrir algo. Es una película excelente, me gusta mucho, los efectos especiales en aquel entonces eran tremendos y creo que no le ganan todavía en algunos, ¿eh? ¿Tienes alguna recomendación, Rogelio? Claro que sí, tenemos ahí algunas recomendaciones que muchos ya habrán visto, pero antes la pregunta de la noche. La próxima vez que sienta que tenga una situación, sabré diferenciar entre si estoy sintiendo terror u horror, pues eso ya lo vamos a ver más adelante, y gracias a las concepciones que estamos platicando, podemos analizarlo después, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Puedo sentir horror o puedo sentir terror ante una situación, la mente humana, los misterios del mundo, incluso hasta lo más básico como es la vida cotidiana, ¿no? Cuando no sepan cómo definir horror, terror, miedo, pánico, ya saben, ustedes siempre pueden recurrir al índice negro. Es todo por el día de hoy, les damos las gracias a todos. Rogelio, muchas gracias por muchas gracias. Su tiempo, por estar aquí con nosotros, y obviamente que nos acompañen en la siguiente emisión para poder platicar de estos temas tan interesantes y en los cuales vamos a poder discernir sobre estos temas de oscuridad, de morbo hasta cierto punto, y que bueno, compartiremos con ustedes con mucho gusto. Rogelio, despedida. Un abrazo bien fuerte, muchas gracias. Y si algo no los deja dormir, si algo no los deja descansar y se preguntan cómo el día va a terminar, siempre tienen a la mano el índice negro.